Hola alumnos y alumnas, en esta clase vamos a formular el análisis modal. Vamos a hacer una formulación de cómo se utiliza el análisis modal que hemos venido analizando para sistemas de 2 grados de libertad. Ahora lo vamos a formular para sistemas de más de 2 grados de libertad, para sistemas un poco más reales y más tangibles en la vida cotidiana. Vamos a ver en esta clase este último subtema del tema 4, que es la formulación del análisis modal. Hemos venido trabajando con sistemas de 2 o más grados de libertad y hemos hecho su representación en forma matricial. Hemos realizado algunas simulaciones de estos sistemas en vibraciones libres y vibraciones forzadas, pues en el sentido de que hemos hecho algunos barridos frecuenciales hasta el momento. Y hemos analizado sistemas del tipo cascada, o sea que son aquellos que vienen eh, con las masas interconectadas como en una formación parecida a la de un tren, una tras otra, y acopladas con elementos elásticos o resortes. Pero nos cabe hacer la pregunta de que estos sistemas en la vida real existen o algún sistema en la vida real tiene esta estructura, pues vamos a ver que pues muy pocos. Muy pocos sistemas pueden presentar esa estructura tan clara o tan simple que nosotros hemos estado analizando en cascada, o sea que parecieran un tren, en realidad pues hay pocos o nulos sistemas o quizás ninguno que tenga esa estructura y que la cumpla idealmente. Pero todo va a depender del contexto y las aplicaciones que tengamos y como ingenieros de diseño, pues analicemos, por ejemplo, en el caso de automotriz, pues las suspensiones y las podemos llegar a simplificar para hacer un análisis global. Pero cuando vamos a analizar sistemas más complejos, que no son simples resortitos y masitas, pues necesitamos hacer aproximaciones de los mismos a sistemas más simples. Entonces vamos a tratar estructuras más complejas y vamos a ver cómo se utiliza una herramienta matemática que nos permita descomponerlo en pues, sistemas más simples. Imagínense que tenemos un sistema mecánico con varios grados de libertad, en este caso 5, como se muestra en esta figura, y tiene esta estructura. Ya no están todos en una cadena, no están todos en un tren, sino que tienen diferente estructura y diferente interacción unos con otros. Aquí tenemos un sistema donde hay 5 masas, pero no se ve ninguna relación lógica entre ellos. Entonces tenemos 5 grados de libertad porque son 5 masas, pero los acoplamientos no tienen un orden claro, no tienen no están ordenados ni alfabéticamente ni numéricamente y entonces no es tan armoniosa la forma en la que se relacionan. Sin embargo, podemos formular un modelo matemático para este sistema. Por supuesto, cada una de las masas pues tiene su propio desplazamiento, su propia función de desplazamiento y una fuerza exógena que actúa sobre ellos. Podemos formular siempre nuestro modelo matemático del sistema mecánico vibratorio como ya lo conocemos. Parece una ecuación diferencial de segundo orden, pero es un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Por qué es un sistema? Pues como lo dice la palabra sistema, cada uno de los elementos depende uno del otro como engranajes de una maquinaria. Hay una dependencia sistemática, eso quiere decir sistemático. Cada uno de los elementos depende del otro. Entonces, al tener nosotros acoplamientos, pues podemos realizar nuestro modelo en forma matricial. ¿Cómo se hace? Pues se hace de manera que las matrices, en especial la matriz de rigidez y la de amortiguamiento, sean simétricas. ¿Qué es simétrica? Que la transpuesta sea exactamente igual a ella misma. Aquí podemos observar entonces cuál es la lógica de los acoplamientos. Vemos cómo cada uno de los grados de libertad tiene una correlación, por ejemplo, aquí está al revés, pero bueno, son resortes y amortiguamientos. ¿Y qué relación, por ejemplo, tendría aquí con el resorte 6, que hace que se acople la masa 5 con la 2? Aquí aparece en la matriz.
La masa 5 se acopla con la 2. Este renglón es el que corresponde a la masa 2. Y si se dan cuenta, pues se relaciona con la masa 5 por medio del resorte 6. Es ahí donde se hacen evidentes los acoplamientos que no son tan armoniosos, pero siempre se puede armar el sistema en forma más matricial, que nos va a permitir pues tener más orden en nuestro modelo. Y esta matriz sigue siendo simétrica. Otra característica, otra propiedad es que se conoce como definida positiva. Esto quiere decir que que sus elementos importantes como el determinante pues son positivos. Esos son términos un poco más matemáticos y que se utilizan en control, pero nos sirven para describirlas. Entonces vemos que son matrices que son simétricas, son igual a su transpuesta, y la matriz de masas es perfectamente diagonal. ¿Por qué? Porque no tenemos acoplamientos inerciales, no estamos complicando nuestro modelo y lo estamos asumiendo sin ese tipo de acoplamientos que no sean más que los elásticos y los viscosos. Entonces tenemos ya nuestro modelo en forma matricial de un sistema de 5 grados de libertad que no tiene una estructura tan armoniosa como los sistemas en cascada. Entonces vemos que siempre la matriz de masas pues es invertible porque las masas son dadas en kilogramos, son números reales y además positivos. Siempre es invertible, siempre va a existir la inversa de esa matriz, siempre va a existir el determinante. Es muy sencillo encontrar el determinante de una matriz diagonal como esta. Simplemente se multiplican todos los elementos de la diagonal y ese es el determinante. Y aquí pues también es lo que les explico, que son iguales a su transpuesta. Vamos a ver un ejemplo numérico, vamos a hacer un ejemplo con valores de resortes y amortiguadores. Vamos a hacer primero el análisis modal, vamos a hacer primero el análisis de vibraciones libres y condiciones iniciales cero. Vamos a ver la naturaleza de este sistema que estamos viendo ya más complicado por medio de la ecuación en forma matricial. Aquí cada una de las masas tiene sus valores, los amortiguadores y los resortes. Si nosotros ejecutamos este programita que tienen ahí en su material, vamos a obtener la función de respuesta en frecuencia de este sistema. Pero no es la función de respuesta en frecuencia global, sino de cada una de las masas, así como está reportado en esta figura. Cada una de las frecuencias naturales del sistema, porque ahora es más de una o más de dos, va a formar un pico en la gráfica de amplitud contra frecuencia. A esto se le conoce como función de respuesta en frecuencia, como lo habíamos visto para los sistemas de un solo grado de libertad, también está definida para sistemas de múltiples grados de libertad y cada una de las resonancias o frecuencias naturales es un pico. Por eso tenemos 5, 1, 2, 3, 4 y 5 picos. Algunos son más pequeños que otros, pero para cada una de las masas existe una curva de respuesta en frecuencia, como aquí se indica en la figura, y cada una tiene el pico en el mismo lugar. Algunas tienen más amplitud que otras. Esto es porque a algunas masas o algunos grados de libertad les afecta más una frecuencia natural en específico que a otros. Por eso es importante recordar que todos los sistemas, para todos, la función de respuesta en frecuencia es única porque el polinomio característico o las frecuencias naturales siempre son las mismas. Entonces vamos a ejecutar nuestro ejemplo 10 para poder observar esto en el MATLAB. Puedo arreglarlo para Octave, simplemente necesitamos aquí comentar esta línea, si lo vamos a correr en Octave, ponemos un signo de porcentaje y descomentamos esta línea, y si estamos en MATLAB, la dejamos sin comentar, porque en Octave no existe la función chirp. Chirp significa barrido, quiere decir que vamos a tener una frecuencia que es variable de 0 a 10 Hz durante 50 segundos. Vamos a hacer que nuestro sistema pase por todas las frecuencias posibles de 0 a 10 Hz. Ejecutamos nuestro programa y lo que obtenemos van a ser todas estas curvas, que algunas son del dominio del tiempo, las vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a centrarnos en
la de la respuesta en frecuencia. Ahí ustedes pueden verla, pueden manipularla, pueden hacer zoom y se van a dar cuenta que siempre el pico coincide, no importa la masa que analicemos. Eso es lo importante por ahora. Y vamos a continuar con la explicación. Entonces aquí tenemos que los picos se dan en estas frecuencias en específico, 6.13, 16.37, 18.22, 23.94 y 29.1. Como podemos ver en nuestra grafiquita, tomamos nuestro cursor y vamos a ver que coinciden con las que reportamos en la tablita. Entonces, estos son lo que les venía explicando, los picos que son correspondientes a las resonancias. Dado que tienen la misma frecuencia, aunque diferente amplitud, no importa si nosotros medimos uno u otro de los desplazamientos, vamos a tener la misma respuesta en frecuencia y vamos a ser capaces de medir o identificar las resonancias del sistema. Esto se debe al principio de reciprocidad de Maxwell. ¿Qué quiere decir el principio de reciprocidad de Maxwell? Que si nosotros hacemos a una de las masas de nuestro sistema vibrar y medimos la respuesta en una masa 2 y después hacemos el experimento inverso y en la masa 2 hacemos oscilar o introducimos una fuerza y medimos en la masa 1, pues vamos a obtener el mismo resultado. Y este principio es muy utilizado en la práctica para que nosotros podamos escoger bien nuestros puntos de prueba y así podamos argumentar que siempre vamos a poder ver la naturaleza del sistema independientemente de el grado de libertad o masa que analicemos. Entonces, estas son las respuestas temporales, pues es en el dominio del tiempo, lo que quiere decir que cuando nuestra frecuencia de entrada va aumentando, pues va a llegar el punto en el que las amplitudes sean máximas. ¿Y qué pasa cuando una amplitud es máxima? Pues es lo que habíamos mencionado en la unidad anterior como resonancia. Cada vez que nuestro sistema tiene amplitud máxima, está pasando por una resonancia y aquí, respecto del tiempo, hay una relación con la frecuencia dado que nosotros hicimos que cambiara la frecuencia de excitación del sistema con el tiempo. Estas son las gráficas en el dominio del tiempo para cada una de las masas. Si ven, son diferentes, pero en el mismo tiempo, en el mismo instante de tiempo, tienen amplitudes máximas. Algunas responden más a las otras frecuencias o a amplitudes máximas o que corresponden a frecuencias más pequeñas y otras a frecuencias más altas. Pero estas gráficas también las obtenemos, como ustedes pueden ver, pues en nuestra simulación de nuestro programa de ejemplo 10. Entonces, utilizamos esta función de respuesta en frecuencia para ver los picos. Para este tipo de sistemas, pues es sencillo verlos porque no tenemos amortiguamiento, no hay una capacidad del sistema de disipar la energía y por eso vemos picos muy definidos. Es más fácil verlo sobre todo en las gráficas en términos de la frecuencia, porque tenemos directamente relacionados los máximos locales o los picos con la frecuencia, porque en el dominio del tiempo o las gráficas temporales que son estas, pues es difícil que ustedes me digan, ah, pues es que en el segundo 5 tenemos 10 Hz. Necesitan ustedes aplicar una fórmula y no es tan sencillo de correlacionarlas como correlacionarlas con picos en una gráfica en donde la variable independiente es la frecuencia y la dependiente es la amplitud. Entonces, si nosotros hacemos el análisis modal o tomamos los valores propios, los vectores propios y las frecuencias o los valores característicos del sistema, entonces nosotros vamos a obtener igual las formas modales. Podemos ejecutar este programita que es el ejemplo 11. Y en el ejemplo 11, pues lo que hacemos es simplemente dar solución al problema característico o al eigenproblema. Aquí nada más lo tenemos ya planteado para que nos exprese en radianes
y en hertz. Y aquí vemos cuáles son los vectores propios o eigenvectores que están aquí reportados. Entonces aquí sí ven, hay diferentes amplitudes. Ya no es como en el caso de los de 2 grados de libertad, donde nada más teníamos dos amplitudes. Aquí tenemos 5, una por cada masa, que corresponde a cada una de las frecuencias, a la de 6.3, a la de 16.3 y así sucesivamente. Aquí sí pueden observar, tienen la misma signo, aunque sea diferente amplitud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la masa 1 se mueve menos que la masa 3, pero siempre en la misma dirección. Para la frecuencia 1, para la frecuencia 2, la masa 3 se mueve a la izquierda igual que la 4, mientras que la 1, 2 y 5 se mueven a la derecha. Y aquí solamente la masa 3 tiene un movimiento en sentido contrario a las demás masas, y así sucesivamente con cada uno de los vectores. Este vector corresponde a esta frecuencia y este vector a la siguiente frecuencia, el último vector a la última frecuencia natural de 29.11. Masa 1 izquierda, masa 2 derecha y así sucesivamente. Este es un zigzag, este es un movimiento en zigzag que corresponde a la tercera frecuencia. Entonces, cada una de las frecuencias tiene una manera diferente de hacer que las masas o grados de libertad se muevan. Eso es una forma modal, eso es un modo de vibración a una resonancia o a una frecuencia específica. Entonces aquí pues también se pueden, ustedes pueden editar el programa, el ejemplito que tenemos de el programa del ejemplo 11, tema 4, en su línea 65, con el objetivo de evaluar las formas modales de manera independiente. Si hacemos eso, vamos a obtener estas gráficas, porque vamos a estar observando cuáles son las formas o el modo en el que se deforma nuestro sistema de 5 grados de libertad. Entonces, esto es lo que obtendríamos nosotros para cada uno de las formas modales. Entonces, aquí tenemos el primer vector. Entonces, el primer vector, pues tienen todos el mismo signo, entonces tienen la misma fase y se mueven hacia la misma dirección. Por eso ven que estas curvas son exactamente, tienen exactamente la misma forma para cada uno de los desplazamientos. Entonces necesitamos probar con esta frecuencia que es de 6.1379. 6.1379. Me parece que aquí, en donde hay que cambiar el valor de la frecuencia es en el ejemplo 10. Entonces lo podemos hacer cambiando aquí el valor de la frecuencia. Permítanme, voy a ver aquí dónde es. Si aquí solamente resolvemos el ejemplo problema. Y aquí necesitamos especificar. Sí. Entonces, tenemos que construir una fuerza con esa frecuencia exactamente para que sea posible visualizar el modo de vibración. Entonces vamos a construirla y aquí ponemos que sea el seno de, vamos a pasar a radianes
esta frecuencia, que es 6.1379. Le escribimos 6.1379. Para pasarlo a radianes, multiplicamos por 2 y por pi. Entonces, comentamos esta otra línea y ya lo podemos ejecutar. Y aquí me faltó escribir por t. Entonces tenemos aquí una resonancia y solamente vamos a tener un pico en justamente la frecuencia natural de 6.1379 Hz. Y la curva, como es de resonancia, pues cada una va a tener estas amplitudes máximas, pero van a estar en la misma posición, en la misma fase. Aquí, por ejemplo, como estamos graficando de manera independiente cada una de estas respuestas, pues tenemos soluciones diferentes. Bueno, este es otro ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Pero entonces así es como se obtienen estas respuestas, y si nosotros nos vamos a la siguiente frecuencia, que es de 16.3783, aquí ahora escribimos 16.3786 en la línea en donde generamos la fuerza exógena. 3783. Y entonces vamos a ir viendo cómo cambian los picos en las diferentes frecuencias. Aquí separé las gráficas, pero se pueden encimar todas y entonces vamos a obtener todas las respuestas. Por ejemplo, si graficáramos todo, aquí nosotros tendríamos, necesito cerrar las figuras previamente generadas, y aquí es donde las tendríamos todas unidas. Y podemos observar cómo están fuera de fase si hacemos un zoom lo suficientemente grande para observar cómo algunos desplazamientos están en fase y otros están en una contrafase o se mueven en un signo contrario, en una dirección contraria. Entonces aquí, para poder obtener esta gráfica de manera más clara, como la puse aquí, pues lo que tenemos que hacer es evaluar las condiciones iniciales de cada uno de los eigenvectores. Aquí es el ejemplo 12. Aquí me equivoqué, pero debe ser el ejemplo 12. Aquí en el ejemplo 12, pues ya tenemos los eigenvectores y cada uno va a tener las condiciones iniciales propias de cada modo de vibración
Y aquí es en donde sí ya pueden ustedes observar más a detalle cómo es que se ven estas gráficas. Por ejemplo, aquí, por eso es la línea 65, si se dan cuenta, pero es de este otro programa. Y aquí pueden ustedes observar cómo tenemos un decaimiento libre. Aquí en este caso hay decaimiento porque tenemos una matriz de amortiguamiento. Si nosotros quitáramos el amortiguamiento, entonces lo que observaríamos pues es algo ya más parecido a lo que tenemos aquí en la teoría, que es hasta 0.5. Lo podemos nosotros aquí sin ningún problema ajustar para poder observar cómo se ve en la diapositiva de la teoría. Aquí ajustamos el vector de tiempo hasta 0.5 segundos, como está en la diapositiva, y entonces ahora sí ya podemos observar con más detalle. Bueno, y así se ve para cada uno de los modos. Aquí simplemente cambiaríamos por el modo o el eje vector que queramos. Este sería el número 3. Y así nos va a aparecer. Y cambiamos la escala a 0.5 segundos para poder observar con mayor detalle. De cualquier manera, esto ustedes lo tienen ya aquí en los apuntes, no es necesario que corran los programas, de todos modos es para que ustedes lo vean. Entonces aquí vamos a poner una salida combinada. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente cambiamos las condiciones iniciales por unas que sean diferentes a alguno de los vectores característicos. La cambiamos, por ejemplo, a este otro vector característico. Vamos a regresar el amortiguamiento a nuestro sistema, quitándole aquí este 0. Y vamos a ejecutarlo. Y entonces ya vemos aquí el decaimiento. Esta es una salida que ustedes van a ver en la vida real. Esto es lo que ustedes ven en la vida real cuando hacen mediciones de aceleración, de velocidad, de desplazamiento. Esto es lo que ustedes ven. Ven un decaimiento y si ven los 5 canales, los 5 puntos que estén analizando al mismo tiempo, ven señales así. Ven señales muy complejas. Pero cada una de estas señales pues tiene, adivinen, la misma cantidad de picos si ustedes lo meten a un analizador de espectro. Si le sacan una transformada rápida de Fourier a esto o lo pasan al dominio de la frecuencia, van a obtener los 5 picos, porque no importa de qué condiciones iniciales parta el sistema, siempre se va a obtener la naturaleza o las frecuencias naturales del sistema que ustedes analicen. Entonces, esta es la salida combinada más a detalle, se las pongo aquí con un zoom para que ustedes lo tengan como apuntes. Y se dan cuenta cómo son más complejos los movimientos, ya no hay ninguno que esté fácil o desfasado, ya no es fácil de decir eso, ya no existe una manera muy sencilla de determinar hacia dónde se mueve cada masa, qué frecuencia tiene, más que haciendo uso de analizadores de espectro, pasando estos señales en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Es lo que hace su programa en simulación, ustedes lo tienen ahí, pueden analizar el código en la parte que dice FFT, pues es la parte que les pasa al dominio de la frecuencia y gracias a esto ustedes pueden ver los picos y por ende las resonancias. Entonces el contenido frecuencial es el mismo, la función de respuesta en frecuencia es la misma porque el polinomio característico del sistema involucrado siempre es el mismo. Entonces de estas simulaciones podemos concluir que los vectores propios o los vectores solución al problema propio o eje problema de los sistemas mecánicos determinan sus formas modales o los patrones de desplazamiento. Los vectores modales son únicos, pueden tener un escalamiento arbitrario para visualización, como les decía, los pueden multiplicar por 10 para poder ver un desplazamiento. Si es que se ve en milímetros, los pueden ver en metros y no hay ningún problema, no afecta nada. Y las vibraciones libres siempre tienen en ellas de forma interna e inherente la respuesta dinámica completa del sistema.
Entonces, también muy importante decir que las combinaciones específicas de condiciones iniciales provocan una resonancia, provocan que el sistema entre en una frecuencia natural específica. Esta es una parte fundamental de la teoría del análisis modal, de la teoría del eigen-problema. Condiciones iniciales específicas producen resonancia y por eso están los picos. La resonancia significa que nuestra señal que midamos va a ser un pico exacto, un pico limpio. ¿Qué significa un pico limpio? Una resonancia. Si yo someto al sistema a 16 Hz, voy a obtener esto exactamente, esto. En el dominio del tiempo o midiendo desplazamientos directamente, unas señales van a ir en una dirección y en otra, pero el movimiento va a ser oscilatorio puro. Va a ser una oscilación que describe una onda senoidal perfecta como esta, o casi perfecta si la medimos, y vamos a tener un pico en el dominio de la frecuencia. Ya salidas más complicadas, pues tienen todos los picos del sistema de forma natural. Más aparte, si hubiese una frecuencia, una fuerza con una frecuencia específica perturbando el sistema, se vería por acá también. Gracias por su atención. Espero que esto sirva para formular el análisis modal. Este texto pues se los dejo nada más como introducción, diciéndoles que más adelante vamos a estudiar el análisis modal ya de forma experimental.